de hoy, que es Joaquín Pacheco, es catedrático de la Universidad de Burgos desde el año 2009. Pertenece al Departamento de Economía Aplicada. Desde el año 87 viene impartiendo diferentes asignaturas pues, de matemáticas, estadística e investigación operativa. Es doctor en matemáticas por la Universidad Complutense, por nuestra universidad desde el año 94. Y actualmente es el director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Burgos. Sus principales líneas de investigación, como vamos a ver en un momento, se centran sobre todo en el diseño de métodos metaheurísticos, su aplicación a problemas reales. Vamos a ver distintas aplicaciones en transporte público, en recursos sanitarios, logística y también en minería de datos. Es el coordinador de un grupo de investigación sobre técnicas metaheurísticas registrado en la Universidad de Burgos y es director también de una unidad consolidada de investigación de la Junta de Castilla y León. Ha publicado un montón de trabajos, entre los que destacan más de 35 artículos del JCR, y también ha sido evaluador de más de 30 revistas también del JCR. Además, ha dirigido 14 tesis doctorales, es autor de 5 sistemas informáticos con propiedad intelectual registrada a favor de la Universidad de Burgos, y también es investigador principal en 11 proyectos competitivos subvencionados por entidades públicas, de los que 4 todavía están en vigor. Entonces, bueno, espero que toda esta experiencia investigadora de estos últimos años o décadas ya nos las pueda mostrar hoy, contándonos un poco acerca de todo este trabajo que ha venido realizando, sobre todo en técnicas metaheurísticas y aplicaciones dentro del área de las ciencias sociales, que es lo que más nos puede interesar. Pues bueno, les doy directamente la palabra, sí, cuando quieras. Muchas gracias. Venga, pues muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer tanto al equipo de canal de esta facultad por haber tenido la gentileza de invitarme para esta charla, y también, por supuesto, al Departamento de Estadística e Investigación Operativa, porque más directamente han sido ellos los que me han propuesto pues ambas tanto el departamento como al equipo de canal, pues muy agradecido. Para mí es un honor el volver a estar en esta facultad y en esta universidad, donde me siento, cada vez que llego, me siento como si estuviera en casa, porque yo he sido alumno de esta universidad. Muy bien, también quiero agradecer a las personas que de alguna manera han colaborado en la confección de esta charla, de este seminario, entre ellos en alguna de sus partes, por ejemplo Julián Molina en la parte de multiobjetivo, Cristina Azcárate en la parte de aplicaciones en medicina, Francisco Alcácer Bello y Ada Álvarez en la parte de logística humanitaria, Manuel Laguna, Rafael Caballero y Rafa Martín en la parte de metodolísticos, etcétera, etcétera. Bien, he querido aprovechar esta charla para ayudar a conocer mejor la investigación operativa, que es el campo donde he desarrollado yo mi actividad investigadora. A mí me pasa como mucha gente de los departamentos de estadística, es decir, que nosotros investigamos en IO, pero no nos queda más remedio que dar clase en estadística. Es una cosa que es típica, ¿de acuerdo? Bien, entonces las primeras secciones, que van a ser muy breves, intentaré ajustarme al tiempo, son introductorias. Definiré lo que es el concepto, lo que es para mí la investigación operativa, sus orígenes históricos y su implantación en España inicialmente, ¿no? Después, las 3 siguientes secciones hablaré de los campos donde yo he trabajado más, que es en optimización heurística, que es en relaciones de la investigación operativa y la minería de datos, y es el enfoque multiobjetivo, que es donde últimamente estoy trabajando más. Y después ya las últimas secciones serán más de tipo de aplicaciones reales, sobre todo aplicaciones sociales, por ejemplo, no solamente el que está en el campo de la medicina, el campo de la logística humanitaria, el campo del transporte público y algunas aplicaciones bioinformáticas. ¿De acuerdo? Bueno, antes de empezar quería también pedir disculpas en primer lugar, porque igual alternaré estar sentado y de pie porque tengo aquí una hermana que me indica que no me conviene estar mucho tiempo de pie. Entonces, igual doy parte de la charla, no te caigas, igual doy parte de la charla sentado, ¿de acuerdo? Y después, bueno, dado el carácter divulgativo que creo que tiene que tener charlas como esta, pues igual algún concepto no lo doy de forma muy rigurosa, porque creo que es más importante dar la idea esencial que dar definiciones excesivamente formales, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ver si... Entonces, ¿qué es la investigación operativa? La investigación operativa es una disciplina cuya mayor razón de ser
consiste en ayudar al empresario o al administrador público en la toma de decisiones en su correspondiente entorno operativo. Y ello lo hace mediante la aplicación del método científico. De ahí su gran valor social. Mediante la elaboración de modelos matemáticos se muestran diferentes posibles alternativas y posteriormente se ayuda a elegir una que produzca resultados óptimos o al menos satisfactorios desde un objetivo o varios objetivos. ¿De acuerdo? Entre los campos donde inicialmente se aplicó la investigación operativa, pues al transporte, la logística, la construcción, la automoción, la sanidad, la medicina, la ingeniería. Por ejemplo, ya desde sus orígenes, las grandes compañías de aviación comercial, tanto en Estados Unidos como en Canadá, utilizan estas herramientas para planificar, coordinar sus recursos, como las tripulaciones, mantenimiento de aviones, planificación de vuelos, etc. Entonces, la investigación operativa se puede definir como aquella disciplina que trata de dotar de rigor científico el proceso de toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y hay dos grandes características. En primer lugar, la multidisciplinaridad. Es decir, ya desde sus orígenes, la investigación operativa los equipos de investigación operativa han estado formados no solamente por matemáticos, ingenieros, informáticos, ¿de acuerdo?, sino también por aquellos científicos o aquellos expertos precisamente del problema que se quieren tratar, que son los que nos dan a los matemáticos y a los informáticos, pues ellos nos establecen qué objetivos hay que optimizar, qué restricciones hay que considerar, cuándo una restricción se puede considerar como un objetivo, qué grado de flexibilidad se tiene en estos conceptos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y otra gran característica es la transversalidad. Es decir, la investigación operativa, como hemos comentado y como veremos más adelante, se puede aplicar prácticamente en la mayoría de los campos. En cuanto al origen histórico... se puede considerar, hubo algunos resultados satisfactorios ante la Segunda Guerra Mundial, casi todos los historiadores coinciden en considerar que la investigación operativa nació durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente con gran protagonismo del bando aliado. Efectivamente, después del año 39, los alemanes controlaban la mayor parte de la Europa continental. De hecho, la parte que lo dominaban pues eran regímenes afines o neutrales, de aquella manera como algunos que conocemos, ¿verdad? Bien. Todavía está en pleno funcionamiento el tratado entre la Unión Soviética y Alemania, el famoso tratado von Ribbentrop-Molotov, y Estados Unidos, por lo menos, aunque sea de forma teórica, permanecía neutral. En esas circunstancias, los británicos, ¿verdad?, pues todos sabemos que estuvieron en una situación crítica, con serios problemas. Entonces, esa situación requería tomar decisiones críticas de forma óptima. Para ello se solicitó la ayuda de científicos de diferentes áreas para la planificación de operaciones militares. Es decir, se crearon grupos multidisciplinares para hacer investigación de operaciones militares, que a la postre ese término fue el que dio origen al término de investigación operativa o investigación de operaciones. Algunos hitos remarcables en este contexto fueron, en primer lugar, la creación del radar, inicialmente para detección de barcos y submarinos, y posteriormente, a partir de 1940 y 41, para la detección de aviones. El segundo hito fue muy importante, del que no se ha hablado tanto, pero fue muy importante precisamente, fueron las operaciones contra submarinos alemanes que iniciaron un bloqueo contra Gran Bretaña. Es decir, los submarinos alemanes en el año 42 atacaban convoyes de barcos americanos con ayuda para impedir que alcanzara su destino. Entonces los investigadores aliados realizaron representaciones matemáticas tanto de los convoyes como de los submarinos y pues mediante estas simulaciones se pudo analizar y determinar la mejor estrategia para romper el bloqueo, que después se llevó a cabo y efectivamente se consiguió romper el bloqueo. Otro hito lo constituye lo que fue todo el tema de la logística, cadena de suministros, de cientos de miles de soldados y materiales, precisamente sobre todo a partir de los desembarcos de Normandía y en el sur de Italia, ¿de acuerdo? Estas operaciones eran de gran dificultad, ya que los soldados tenían que ser movilizados de forma óptima, en el sentido de que por una parte tuvieran lo más cerca posible los recursos, agua, alimento, combustible, pero también por otra parte estuvieran cerca de los objetivos militares, ¿verdad? Bien, otro problema analizado, por ejemplo, lo que fue interesante fue el de la dieta de los soldados americanos. Se quería asegurar el nivel de nutrientes necesario para cada soldado de forma que el coste fuera racional. Se consideraron diferentes combinaciones de alimentos, ¿de acuerdo? Y se examinaron pues varias posibles soluciones, ¿de acuerdo? En definitiva, se puede asegurar que la investigación operativa tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial, en el que además jugó un papel más importante del que se cree. Estos modelos y métodos, tras la Segunda Guerra Mundial, fueron aplicados en el campo civil con notable éxito. Por ejemplo,
el tema de logística de transporte y los desembarcos fueron modelizados y formulados como problemas de programación lineal y después, posteriormente, dieron origen a métodos de solución, por ejemplo, el famoso simple de Dactyl, pero justo después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, en cuanto a la investigación operativa en España, pues obviamente todos los historiadores consiguen destacar al profesor Sisto Ríos como la figura clave en el desarrollo de la investigación operativa, así como de su rama hermana, la estadística, especialmente a partir de 1970. Es gracias a la figura de Sisto Ríos la figura que ayudó a impulsar la incorporación de la investigación operativa en los planes de estudio de diferentes facultades. En relación con el impacto en la industria, también las grandes empresas empezaron a conocer la importancia de modelizar y optimizar sus procesos de producción. En este sentido se crearon gabinetes de trabajo, por ejemplo, cuyos técnicos también participaban en congresos académicos. Y así podemos destacar en aquellos años, aunque no de forma exhaustiva, pues a CAMSA, Repsol, Butano, Iberia, etcétera, etcétera. También SEAT, IBM y también compañías en ese momento públicas como Renfe y Telefónica, ¿verdad? Entre estos investigadores que asesoraron a estos grupos debemos de citar a Josep Borrell, Sergio Barba Romero, Rafael Pro, Ramón Companys, Jaume Barceló, por supuesto Laureano Escudero y otras personas como Paco Quintana o Paco Cano, ¿verdad? Todas estas personas han tenido una gran actividad en diferentes universidades creando grupos de trabajo notables, como todos conocemos, ¿verdad? Un capítulo importante que merece destacar fue el apoyo de los grupos de investigación operativa de las escuelas politécnicas precisamente al sector eléctrico. Tanto en el desarrollo de algoritmos para utilizar, para mejorar los sistemas generadores, como la propia red de transmisión, ¿de acuerdo? Y distribución. Primero en el sistema español y después estos modelos fueron también exportados con éxito a diferentes países de Europa y países latinoamericanos. Muy bien. De todas maneras, esta lección no solamente son las transparencias, sino creo que has juntado un fichero con la lección entera, ¿de acuerdo? Para los que estuvieran interesados. Bien. La cuarta sección ya empezamos a hablar sobre diferentes ramas en las que yo trabajo más. Donde yo trabajo más es en la optimización heurística. También trabajo bastante, como he dicho, en el tema de minería de datos y tema de relaciones con problemas multiobjetivos, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ver. Optimización heurística y metodística. ¿Qué es esto? Bueno, en lenguaje coloquial, optimizar significa poco más que mejorar. Sin embargo, en el lenguaje científico, en el lenguaje que utilizamos los matemáticos, optimizar es encontrar la mejor solución a un problema. ¿De acuerdo? Es decir, existe un conjunto de soluciones que están, o una serie de variables de decisión que son las que conforman las soluciones, que tienen que cumplir una serie de restricciones, ¿de acuerdo? Y hay una función, opera esos funciones objetivos a maximizar. Entonces yo las diferentes soluciones las puedo comprar según el valor de la función objetivo, y entonces tengo que tratar de determinar cuál es la mejor solución. ¿De acuerdo? Como hemos comentado, a veces hay una serie de restricciones que hay que cumplir y que son las que me determinan cuáles son las soluciones posibles o factibles. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en principio, un problema de optimización puede ser conceptualmente algo sencillo. Sin embargo, curiosamente, hay algunos problemas que son fáciles de resolver, que son que la función es continua, o sea, la función objetivo es continua, que las restricciones también son continuas, que las variables de decisión pueden tomar valores continuos, y entonces, bueno, pues eso se da en algunos casos, y entonces son problemas sencillos de resolver, o sea, que se pueden resolver en un tiempo de cálculo polinomial, que significa que va a ser más o menos rápido, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, muchos problemas, incluso yo diría que la mayoría de los problemas en la realidad no son de este tipo. La mayoría de los problemas son lo que podemos considerar problemas complejos o duros, ¿de acuerdo? Es decir, que necesitan un tiempo de cálculo que crece de forma al menos exponencial en el tamaño del problema. Estos lo llaman problemas difíciles. Esto hace que, claro, estos problemas, si yo quiero hallar la solución óptima, pues bueno, problema de tamaño pequeño, moderado, 10, 15, 20 puntos, bueno, pues, sí lo puedo resolver más o menos bien, pero en cuanto el problema crece, en cuanto el problema ya son 40, 50, 100 puntos, pues ya empieza a hacerse inviable el tiempo de cálculo necesario, pues al crecer de forma exponencial, no polinomial, sino exponencial, pues entonces el tiempo de cálculo, incluso los requerimientos del propio software o del propio hardware, son insuficientes para resolverlo. Desbordamiento de memoria, etcétera, etcétera. Bien, y curiosamente, pues, ¿en qué
tenemos ese problema, ¿no? Es decir, tenemos el problema de que estos problemas, en estos modelos no los puedo resolver de forma exacta. Entonces, ¿qué alternativa hay? Bueno, pues se puede resolver. Una alternativa es, oye, o espero a que el ordenador reviente, a que el ordenador lo termine. Si dispongo de un clúster, un gran centro de cálculo que tiene más potencia de cálculo, pues bueno, vale, bien. Pero lo que hay que pensar es que, claro, vamos a ver, estos problemas, decir que crecen de forma exponencial, es que, bueno, si con un ordenador que va a 3,6 GHz puedes resolver un problema de tamaño 40, pues uno que vaya con 10 podrá resolver uno de tamaño 60. De forma exponencial significa que se multiplica por 2 el tiempo de cálculo que tú necesitas cuando añades un elemento más. Es decir, que si tú un problema de tamaño 20 lo puedes resolver con uno de tamaño 30, lo puedes resolver con un ordenador que una velocidad de cálculo de 3,6 GHz, si añades 1 o 2 puntos más, necesitas el doble de velocidad. ¿De acuerdo? No es que necesitas, no, es que con el doble de velocidad pues, puedes resolver problemas del doble de tamaño. No, eso no es así. O sea que en teoría, cada elemento, después tampoco es así exactamente, pero sí más o menos va a ser así, ¿no? Que cada elemento que tú añadas hace que se multiplique por 2 el tiempo de cálculo necesario para resolverlo de forma exacta. Con lo cual, tú un problema de tamaño 10 o 15 puntos lo puedes resolver de forma bien, con 20 lo notas tal, con 25 va justo y llega un momento que entre 25 y 30 que ya se te va. Y no es multiplicar por 2 la potencia de cálculo, no, es que eso te va a dar igual. O sea, con eso solucionas que puedes añadir 1 o 2 puntos más, o 3 puntos más, ¿de acuerdo? Bien, alternativa, pues oye, pues si no tienes eso, lo suyo sería intentar desarrollar métodos rápidos que te den buenas soluciones, aunque no te garanticen que esa solución sea la óptima. Esos son los métodos heurísticos, ¿de acuerdo? Bien, para que hagáis una idea de la complejidad de estos problemas, bueno, vamos a ver, tenía una transparencia que se me ha escapado. Mira, uno de estos problemas, por ejemplo, que surgen, por ejemplo, en el campo donde yo trabajo más, el campo de la logística, de rutas, de transporte, digamos que el problema básico de ese conjunto de problemas de transporte, de rutas, de logística, sería el problema del viajante, el más sencillo. El problema del viajante es un problema donde tú tienes en ciudades, una de esas ciudades es la ciudad inicial, y tienes que visitar cada una de esas ciudades. Entonces tienes que enseñar la ruta donde se visita una vez cada ciudad, de forma que la distancia total recorrida sea óptima. ¿De acuerdo? Bien, este problema y sus extensiones y generalizaciones ha dado lugar a diferentes problemas de ruta, logística, transporte, la importancia teórica de este problema es muy grande. Otro problema, por ejemplo, es el problema de la mochila. Tú tienes una serie de objetos, cada uno de ellos con un peso y un valor, tú tienes una mochila con una capacidad limitada, con un peso máximo que pueda aguantar, ¿verdad? Y entonces tienes que elegir un subconjunto de objetos de forma que quepan en la mochila y se maximice el valor. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues es duro. El bin packing. Tú tienes una serie de objetos, cada uno con un peso, y tú una serie de bines, de recipientes, todos iguales, de una misma capacidad. ¿Cómo metes los objetos en la mochila, en esos bines, de forma que abras el mínimo número de bines, de recipientes? Cada bin es de la misma capacidad. Este problema, por ejemplo, también es un problema duro y tiene gran importancia, por ejemplo, en el tema de la construcción. Cómo aprovechar mejor los materiales de construcción. Por ejemplo, en las barrillas de acero corrugerado, ¿verdad? Bueno, y miles de problemas, ¿no? ¿Qué más? El problema del bin packing, por ejemplo, el problema de la mochila, tiene aplicaciones, por ejemplo, en lo que es todo el tema de selección de carteras o selección de proyectos de inversión o selección de carteras financieras, o sea, por ejemplo. ¿Qué más? El tema de partir números. Partir números lo tienes. Imagínate que tenemos un conjunto de números enteros, ¿vale? Y entonces yo quiero dividirlo en dos subconjuntos, de forma que el subconjunto, que la suma de cada subconjunto sea lo más equilibrada posible. O sea, que el máximo, el que sume más, sume lo menos posible. ¿De acuerdo? Esto no es un invento que nos haya dado los matemáticos. Por ejemplo, aplicaciones que tiene eso. Todo el tema de balanceo de líneas de producción. ¿De acuerdo? Y así muchas más cosas. Bueno, pues todos esos problemas que son sencillos de enunciar, pero después, y tienen gran cantidad de aplicaciones y de generalizaciones, pues son problemas duros, son problemas complejos. Si uno hace, por ejemplo,
Esta es una transparencia tomada de una charla, precisamente de un compañero de la Universidad de Rey Juan Carlos, de Adán Duarte, donde, por ejemplo, el problema de la mochila, el problema del viajante, el Travel Salesman Problem, el TSP, con 50 ciudades que tuviera que visitar, el número de soluciones sería de 10 a la 62. Esto significa que si la edad del universo son 15.000 o 17.000 millones de años, es decir, 10 a la 18 segundos, y si yo tuviera un supercomputador trabajando desde el comienzo del universo, hay el mayor supercomputador, el más potente, es de 100 petaflops, es decir, es capaz de procesar 10 a las 17 instrucciones por segundo, y estuviera funcionando, y cada segundo me valiera para evaluar, para sumar la suma de los arcos, para evaluar la función objetivo de una solución, pues solamente hubiera dado tiempo a explorar esa cantidad en tanto por ciento, o sea que hay que añadir 200 ceritos más de todo el conjunto de soluciones posibles. O sea, solamente hubiera dado tiempo a explorar esas soluciones. O sea, con lo cual, digamos que eso da idea de la complejidad de estos problemas. Claro, aquí uno puede pensar, pero si tienes un conjunto de soluciones finito, esto no es más... ¿Por qué es más difícil que resolver un problema donde el conjunto de soluciones es infinito? Por ejemplo, yo que sé, el máximo o el mínimo de, yo que sé, de la función y igual a x cuadrado. Por una razón. Realmente, al estar en el campo discreto, no hay continuidad, no hay derivabilidad, no podemos aprovechar, por ejemplo, el valor de las derivadas, el valor de la continuidad, para decir, oye, cuando la derivada de cero es un mínimo o máximo, y solamente fijándome en qué puntos la derivada es cero y si la segunda derivada es positiva o negativa, pues ya ahí tengo los óptimos locales y después comparando entre los óptimos locales, pues tengo el óptimo local. Sin embargo, aquí no tengo esa potencia. ¿De acuerdo? Especialmente lo que da dificultad es el carácter discreto de estos problemas. Bien, entonces, volviendo un poquitín... Entonces, bueno, necesidad de desarrollar métodos eficientes que den buenas soluciones en tiempo razonable. Estos son los métodos heurísticos. Tradicionalmente los heurísticos más empleados son, bueno, pues algo sentido común, es decir, construir una solución mediante alguna función guía que sea más o menos razonable y después mejorar esa solución mediante lo que se llama búsqueda local, mediante pequeñas mejoras, o sea, mediante mejoras que sean fácilmente de chequear. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, si estoy hablando del problema de la mochila, pues un criterio para ir añadiendo elementos en esa mochila, un constructivo razonable sería decir, oye, vamos a ver, ¿qué objetos tengo? Pues mira, ¿qué objeto meto el primero? ¿Meto el que más peso, el que más valor tiene? Sí, pero si pesa demasiado igual la estoy fastidiando. Entonces, bueno, una cosa razonable sería ver cuál es el ratio valor entre peso. Bueno, pues el que mejor ratio valor entre peso es el que voy metiendo. Y en cada paso voy metiendo el objeto de mejor ratio valor entre peso. Bueno, pues probablemente me falle, no me dé el óptimo, pero probablemente sea un criterio razonable. ¿De acuerdo? Y una vez que he construido una solución, por ejemplo, siguiendo ese criterio, ¿cómo la puedo mejorar? Pues a ver, pues sería probando, intercambiando un objeto que esté dentro por otro que esté fuera. Siempre buscando la mejora, ¿no? Siempre buscando que el que esté fuera, que el que vaya a meter, tenga más valor que el que vaya a sacar y quepa. Es decir, que el hueco que tenga disponible más el que me deje sacándolo, pues pueda meter ese, ¿no? Entonces, vale, pues eso sería una cosa razonable, ¿no? Sería, por ejemplo, una combinación de un constructivo y una búsqueda local. Y es una solución tradicional que se ha empleado como estrategia heurística y que, bien, más o menos ha funcionado bien. Pero, inconvenientes de la búsqueda local. La búsqueda local es un procedimiento iterativo en que cada iteración me voy de una solución a otra mejor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso estoy buscando qué intercambio es el mejor, qué intercambio me da el mayor beneficio de todos los posibles. Cuando no hay ningún intercambio que me mejora la solución actual, ahí paro. Está aquí la bandera. A ver, ¿cómo hago? Con el ratón. Sí, Pero ponlo aquí y ya está. ¿De acuerdo? Inconvenientes de la búsqueda local. Pues dependencia, realmente esa estrategia siempre descendente es una estrategia que podemos calificar como miope. Es decir, fíjate que en la búsqueda local, si estoy, por ejemplo, minimizando, siempre me lleva al fondo del valle donde está la solución inicial. Es decir, como es una pelota que rodar hacia abajo. Una vez que llega aquí, no puedo mejorar, entonces no sale. Si uno se fija,
hombre, pues esa estrategia puede estar bien, pero me está evitando ese no poder empeorar. Si yo permitiera empeoramientos de forma controlada, podría salir de este valle y caer en este otro valle, donde obtengo un óptimo local mejor que el primero. ¿De acuerdo? E incluso si más adelante podría llegar hasta aquí, pero bueno, por lo menos con empeoramientos de forma controlada podría llegar hasta aquí. Entonces, esto lo que hacen los metaheurísticos son, digamos, heurísticos de mayor nivel que guían, que suelen guiar estas búsquedas locales, las transforman, las modifican, en lugar para permitir hacer una exploración un poquitín más exhaustiva y más eficiente del conjunto de soluciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, toman ideas de la inteligencia artificial, de las matemáticas, de la biología, de la estadística, de la física, de la propia evolución de las especies. Bueno, hay que advertir que últimamente ha habido mucha gente que se ha manchado las manos de sangre, que decimos nosotros, creando heurísticas, creando metaheurísticas, inventándose cosas que están inventadas, pero cambiándolas de nombre. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, pues han creado esa imitación con lo que hacen los bichos y los animales, pues ha dado lugar a metaheurísticas que, bueno, pues que algunas han tenido mucho sentido, por ejemplo, los algoritmos genéticos o las colonias de hormigas, pero otras, por ejemplo, pues imitación, pues algoritmos de optimización por búhos o de optimización por cucos, o sea, pues hay todo una especie de fauna de metaheurísticos imitando, y que realmente lo que hacen es imitar, copiar lo que han hecho otros, pero cambiándole de nombre. Bien. No obstante, bueno, en general sí que ha habido gente que ha trabajado de forma seria, y yo creo que más la línea ahora es profundizar, hibridar y combinar estrategias que han demostrado tener buenos resultados. Yo creo que es el camino que está siguiendo ahora, que es el correcto. ¿De acuerdo? Bien. Personalmente, entre los algoritmos que hay que citar, desde luego los algoritmos genéticos quizás no sean de mis preferidos, pero hay que reconocerles la sencillez que ha tenido, la sencillez que tiene de aplicación, y por supuesto pues el gran campo de aplicación que tiene, ¿no? Y sobre todo por esa sencillez que tiene conceptual, ¿verdad? Después también fáciles de adaptar, quizás necesitan un poquitín más de codificación, ¿verdad? Y de desarrollo ad hoc para cada problema. Pues estarían los metaheurísticos vecinales, como la búsqueda de entorno variable, el GRAS y sobre todo la búsqueda de tabú, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, digamos que personalmente esos 4 son los que yo destacaría. Bien. Y ya el siguiente apartado, vamos a ir no perdiendo, es el enfoque multiobjetivo. Bueno, vamos a ver. Hoy día cada vez es más frecuente encontrar problemas con varios objetivos. Por ejemplo, si yo soy un administrador público, y imagínate que estoy llevando en el Ayuntamiento de Burgos o en el Ayuntamiento de Madrid todo el tema del transporte público. Por una parte quiero minimizar costes, pero por otra parte quiero aumentar el nivel de servicio. ¿De acuerdo? Aumentar el nivel de servicio del sistema de autobuses, por ejemplo, urbano, puede estar medido por el tiempo de espera y el tiempo de viaje, o sea, los tiempos de espera, que va relacionado con la frecuencia, ¿verdad? Cuanto más frecuencia, menos tiempo de espera. Si las líneas están bien diseñadas, tienen en cuenta las demandas entre los diferentes puntos, pues también puedo hacer que los tiempos de viaje se reduzcan. Bueno, pero claro, eso incide con que más autobuses, menos tiempo de espera. Pero más autobuses significa más coste. Bien. Evidentemente, lo mismo con una entidad privada. Tiene que dar servicio a su cliente, ojo, que hay cada vez más competencia, y entonces no solamente reducir costes, sino, ojo, hay que dejar al cliente satisfecho. Nuevamente, aumentar el nivel de servicio supone aumento de coste. Entonces, bueno, ahí tienen muchos problemas donde los objetivos suelen entrar en conflicto. ¿De acuerdo? Claro, en un problema monobjetivo, lo hemos comentado antes, tengo la función objetivo y yo puedo comparar 2 soluciones. Pero en un problema con 2 o más objetivos, imagínate, en el caso más sencillo, con 2 objetivos, ¿cuándo una solución es mejor que otra? A ver, en un problema, si la solución A es mejor que la solución en un objetivo, pero es peor en el otro, no puedo decir cuál es mejor, cuál voy a elegir. Depende por cuánto sea mejor la una con respecto a la otra en un objetivo y por cuánto sea peor con respecto al otro. Pero si resulta que el objetivo al que doy más peso es donde resulta que la otra, bueno, entonces, al final, depende de muchas cosas y a priori no puedo decir cuál es mejor, cuál es peor. ¿De acuerdo? Ahora bien, si la solución A es mejor que la B en los 2 objetivos, entonces sí que puedo decir que la A prefiero a la B. Eso no hay ningún problema. Entonces, en este caso, se introduce lo que es el concepto de dominancia y lo que es la búsqueda de soluciones
no dominadas y lo que es el concepto de óptimo de Pareto. Para esto voy a tomar brevemente voy a coger prestada unas transparencias de un compañero en mi Universidad de Málaga, y así, bueno, pues hacemos nos relajamos un poquitín. Esto se toma todo en plan de broma, ¿de acuerdo? Pero bueno, sirve para ilustrar. Bueno, repito, estos son transparencias tomadas de una charla que dio Julián Molina hace unos años, ¿verdad? Que estuvo muy bien. Y él, para ver el concepto de dominancia, con un ejemplo, bueno, bien, ¿qué es mejor? ¿Quién es mejor? Por ejemplo, decía, ¿mi madre o mi mujer? Bueno, pues depende. Yo tengo, imagínate, diferentes criterios o diferentes objetivos. La cocina, el sexo, la ternura, la belleza, los fines de reproducción. Pues bueno, pues evidentemente cocina mejor mi madre, pues hombre, para el sexo y para la reproducción, pues obviamente mejor mi esposa. Belleza, pues bueno, al principio mi madre era muy guapa, pero con los años, bueno, dulzuras al revés. Al principio mi mujer era muy dulce y ahora pues es mejor mi madre. Bueno, entonces no puedo decir cuál es mejor, a cuál prefiero. Y en unos criterios el mejor es mi mujer, y para otros criterios o para otros objetivos es mejor mi mujer y el otro es mi madre. ¿De acuerdo? Bien. No son comparables. Ninguna domina a la otra. Ahora, si yo comparo a mi suegra con mi mujer, pues entonces ya en todos los objetivos mi esposa es mejor que mi suegra, con lo cual evidentemente ahí sí que puedo decir que mi esposa es mejor, perdón, con lo cual pues son comparables. Es decir, si yo tuviera aquí, si estuviera maximizando, yo puedo decir que la solución... Disculpe. Bueno, ya me había advertido que había una tentación de la gente de aún así, si yo comparo aquí dos soluciones, la blanca y la amarilla, la blanca es mejor en el segundo objetivo, que es más alta, ¿verdad? Tiene una mayor altura el segundo objetivo, pero la amarilla es mejor en el primero, con lo cual la blanca y la amarilla no son comparables, la roja y la blanca tampoco son comparables, pero la amarilla es mejor que la roja en otros objetivos, con lo cual sí son comparables. Y puedo decir que la amarilla domina la roja. Entonces, en presencia de la amarilla, ¿tiene sentido analizar la roja? O sea, que yo considero la roja. No. Entonces en este caso se dice que la roja está dominada por la amarilla. Entonces, ¿en qué se trata en estos problemas? ¿Qué se trata? De construir lo que se llama la curva de eficiencia o el frente de Pareto. Es decir, intentar en estos problemas quitarme todas las soluciones que sean dominadas y quedarme con las soluciones no dominadas. En un conjunto, digamos, más amplio, lógicamente este frente, ya veremos algún ejemplo, pues me puede ayudar a analizar mejor las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se trata. Lo que se llama el conjunto de soluciones no dominadas es lo que se llama el conjunto de óptimos de Pareto o el frente de Pareto. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahora sí, salimos de aquí. Bien. Después, ¿qué ventaja tiene el enfoque multiobjetivo? Bueno, en primer lugar, los objetivos, y no porque, por ejemplo, pues no agregar y no, bueno, pues intentar dar peso a cada objetivo y tal. Bueno, en principio los objetivos no son comparables y son medibles en las mismas unidades. ¿De acuerdo? No siempre está claro qué peso podemos dar a un objetivo a otro. Lo hemos comentado antes con una charla con Adolfo y Gregorio, precisamente, por ejemplo, si yo quiero hacer un clasificador que minimice, por ejemplo, yo qué sé, pues el error, por ejemplo, yo que sé, que se hace cuando tú estás prediciendo un tumor, si es benigno o maligno. Pues evidentemente el peso de equivocarte cuando tú estás prediciendo que ese tumor es benigno y realmente es maligno, es mucho peor que hacerlo al revés. Es decir, a alguien que tiene un tumor benigno de decirle que es maligno. Hombre, le pegas un susto, pero hombre, siempre es mejor que al revés, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, entonces ahí sí que puede hacer un peso. Vale, bien. Pero imagínate que ya estamos en el campo financiero, estamos en la facultad de económicas y lo que quiero yo, por ejemplo, es, bueno, pues hacer un clasificador que me determine si una persona, si un cliente va a ser solvente o no solvente a la hora de dar un préstamo. Bueno, pues evidentemente, oye,
Ojo, ¿qué es peor? ¿A una persona solvente clasificarla como no solvente y no darle el préstamo? ¿A una persona no solvente clasificarle como solvente y darle el préstamo? Cuidado que esa percepción ahora sí que depende de qué situación económica estemos. Por ejemplo, si estamos en una situación económica de expansión, como hacía 10 años, donde se decía que aquí, bueno, pues estábamos prácticamente atando los perros con longaniza, como se suele decir, ¿verdad? Pues entonces, evidentemente, se crearon muchas empresas financieras, muchos bancos querían ampliar su negocio, buscar clientes, entonces podían permitir, había dinero y había ganas de expandirse. Entonces, lo que no querían una entidad financiera era no dar un crédito a un cliente que se lo mereciera. Prefería casi pecar en lo contrario, ¿no? Ahora que falta dinero, es al revés. Una entidad financiera no puede permitirse el lujo de dar un crédito a un cliente que va a ser insolvente. Entonces prefiere equivocarse en otro sentido, aunque sea a costa de no expandirse. Pero no estamos en época de expansión, me explico. Es decir, que la percepción de los dos objetivos tampoco son... O sea, no siempre son fácilmente pesables, y además ese peso tampoco es fácil darlo así de pronto, ¿no? Y después, otro tema interesante que es que considerar un objetivo, lo que inicialmente es una restricción, puede mejorar la perspectiva del decisor. Por ejemplo, vamos a ver, imagínate lo que hemos hablado del transporte público. Yo soy, imagínate, el responsable del Ayuntamiento de Burgos, y tenemos un presupuesto de 10 millones de euros para planificar el transporte público de los autobuses de Burgos. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, pues hay una solución óptima, tal y cual. Si yo hiciera un enfoque biobjetivo y digo, oye, vamos a ver, aunque lo que quiero yo es decir, en vez de mejorar el nivel de servicio sujeto a que lo tengo que hacer con 10 millones de euros, lo plantearé con un problema biobjetivo, podría darme cuenta, igual sí, igual no, pero podría decir, oye, ¿qué pasa con 11 millones? Pues resulta que en el nivel de que los tiempos de espera se han reducido en un 20%. Digo, hombre, con un 10% más, con 1 millón más, consigue reducir el tiempo de espera, imagínate, en vez de 15 minutos de media, a 10 minutos de media. Pues igual te merece la pena. O al revés. Igual resulta que en vez de gastar 10 millones, gastas 9 millones y el tiempo de espera menos incrementa en 1 minuto o medio minuto, con lo que es prácticamente imperceptible. Es decir, apenas pierdes calidad del servicio y te has ahorrado unos millones de euros. Es decir, esa posibilidad de análisis la tienes con un enfoque objetivo. Sería como una especie de análisis de sensibilidad, pero digamos más completo. ¿De acuerdo? Bien. Y... Vale, seguimos. Bueno, la tercera, el sexto apartado, ya vamos por la mitad, sería la relación de la investigación operativa con la minería de datos. Bueno, la minería de datos, data mining, ahora se ha ampliado el concepto a Big Data, pero Big Data para mí no deja de ser, es como lo que pasaba con logística y supply chains, cadena de suministros. Pues digamos que un concepto abarcaba el otro, pero poquito más, es decir, era dar una cierta bueno, parafernalia, un concepto que estaba bien, pues para darle más fuerza, más tal, ¿no? Pues ahora está el concepto de Big Data, que para mí es, bueno, minería de datos con algunas cosas más que pueden ser interesantes, pero básicamente es minería de datos. Bien. Vale, puede ser no exactamente lo mismo, pero básicamente hay que reconocer que el Big Data toma prácticamente la mayor parte de técnicas tanto análisis de datos tradicional como la minería de datos, ¿no? ¿Y qué es la minería de datos? Bueno, la minería de datos es un área a medio camino entre la informática, la propia investigación operativa, la inteligencia artificial, la estadística, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea de esta disciplina? Pues la idea de esta disciplina es diseñar algoritmos con los que a partir de datos extraer patrones de los cuales sacar conocimiento útil. Bien, este campo digamos que tiene muchas variantes, pero digamos muchos retos, pero uno de los retos más principales que tiene la minería de datos es precisamente todo el campo de clasificación, tanto supervisada como no supervisada. Es decir, lo que es la clasificación supervisada sería que yo tengo una serie de individuos de los que conozco sus características o variables, ¿de acuerdo? Y también conozco la clase a la que pertenecen. La idea es, con esos datos de entrada, con ese conjunto, que se suele llamar conjunto de entrenamiento, ¿por qué no me creas tú un clasificador? Es decir, una serie de normas o una serie de reglas a partir de tales que, con esas reglas, a partir cuando me den un individuo nuevo, yo lo puedo clasificar a qué grupo pertenece, a qué clase pertenece, sabiendo sus variables iniciales. ¿De acuerdo? Es decir, imagínate que yo soy una entidad financiera, lo que hemos comentado, que quiero crear un clasificador, quiero predecir cuando me viene un cliente nuevo si va a ser solvente o no solvente a la hora de dar un préstamo. Entonces, para ello tengo una serie de individuos que han pasado anteriormente,
unos han sido solventes, otros no solventes, y resulta que los solventes pues eran mayores de edad, bueno, mayores de edad, tenían mayores de 25 años, casados, funcionarios o no funcionarios, con puesto fijo, pum, pum, y los otros eran, pues al final, con esas características, yo creo que era un clasificador, extraer un conocimiento, ¿de acuerdo? Vale. Aplicaciones, pues obviamente inmensas, no solamente en el campo financiero, en el campo de las finanzas, finanzas, perdón, el campo de la medicina, el campo de la biología, el campo de la seguridad, reconocimientos faciales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, inmenso. Entonces, ¿cómo puede ayudar la investigación operativa a la minería de datos? Bueno, por la propia formulación matemática del problema. Es decir, aquí imaginamos que la función objetivo sea por ejemplo, minimizar el número de errores mediante un clasificador, mediante una serie de funciones lineales. Esto trabajó muy bien durante muchos años Oleg Mangasarian, durante los años 60, que se dedicó a hacer modelos de este tipo, y ya más recientemente, en los años 80 y sobre todo en los 90, desarrolló modelos diferentes, modelos matemáticos de programación lineal y de programación entera, precisamente para el diagnóstico, la predicción y diagnóstico de cáncer. ¿De acuerdo? Más, por ejemplo, otros, por ejemplo, en los propios procesos de ajuste de parámetros de modelos, por ejemplo, como redes neuronales o máquinas de soporte, de vector soporte, que es una metodología muy interesante que que lleva unos años, pero que a mí me gusta mucho. Ese propio proceso de ajuste de parámetros, que es ¿qué valor tienen que ser los parámetros para minimizar los errores? No estamos hablando de una regresión normal y corriente. Ojo, estamos hablando ya de funciones discretas, funciones de transferencia, ¿de acuerdo? No son funciones lineales como puede ser, por ejemplo, el minimizar el error cuadrático de una regresión lineal. No, aquí este es un problema más complejo. Bueno, pues ese propio ajuste de parámetros es un problema de optimización. Pues ahí tiene que ver también, por ejemplo, la investigación operativa puede ayudar a hacer mejor ajuste de parámetros, ¿de acuerdo? Si uno se fija, por ejemplo, mira, una red neuronal, supongo que la mayoría lo conocéis, aunque hay varios modelos, este sería el clásico, hay una serie de nodos, donde aquí serían los nodos de entrada, que correspondían a los valores de entrada de las variables explicativas, y aquí hay una serie de nodos intermedios donde llegan información de las variables de entrada, y digamos que a cada valor de la capa intermedia llegan los diferentes valores de los nodos de la capa de entrada, o sea, de las variables de entrada, multiplicado por unos factores o pesos. ¿De acuerdo? Pues esto. Vaya. Al revés. Venga. Ya estamos ahí ya. Venga. Vaya, pues entonces estos pesos se llaman pesos sinápticos, tanto los que vienen los que comunican esta capa, la capa de entrada con la capa intermedia, como los que comunican la capa intermedia con la capa de salida, es lo que hay que ajustar para que me dé mejores, para que me maximice el número de aciertos. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a las redes neuronales. En cuanto a las máquinas de soporte de vector, es un método interesante. Lo que trata de decir, bueno, vamos a ver, yo tengo dos conjuntos, la clase 1 y la clase 2, lo que quiero buscar es un hiperplano que separe los dos. Ojo, pero entre los hiperplanos que separen los dos, quiero buscar el que más distancia me asegure entre los puntos de los diferentes conjuntos. Por ejemplo, fíjate que el H1 es un hiperplano que no me separa bien porque, mira, me deja a la izquierda algunos puntos del conjunto negro, me los separa mal. El conjunto H2 sí que me separa ambos conjuntos, a los negros por la izquierda y a los blancos por la derecha, pero, otra vez. Pero fíjate que no me deja mucha distancia, ¿de acuerdo? Una distancia. Sin embargo, los del H3 sí que nos ajusta, o sea, nos separa bien y además consigue que haya una franja. Es decir, que si hubiera algún outlier, probablemente se tuviera que alejar mucho para cruzar esa frontera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una idea, ¿no?, de tener esto. Bueno, pues este problema, que es un problema de optimización, de buscar qué hiperplano me vas a separar mejor, es precisamente, pues digamos que es un problema de optimización, es ajuste de parámetros, ¿no? Bien. ¿Dónde más puede ayudar la investigación operativa a
a la minería de datos. Un problema interesante, la selección de variables. Imagínate que tenemos, por ejemplo, en el tema de ratios financieros, 140 ratios financieros de empresas. Y yo quiero utilizarlo para hacer un clasificador, por ejemplo, para determinar si son solventes o no solventes, o van a tener quiebra o no van a tener quiebra. ¿De acuerdo? Lo suyo es buscar un conjunto para ser un clasificador que además sea interpretable, sea robusto, en el sentido que no solamente funcione bien con el conjunto de entrenamiento, sino con el conjunto, o sea, con los casos posteriores, porque a fin de cuentas un clasificador, yo no quiero un clasificador para acertar lo que ya sé. Yo el conjunto que utilizo es un conjunto de entrenamiento para después acertar en los casos que van a venir después. Otra cosa es que ese clasificador lo haga realmente con un conjunto de casos que yo conozco, ¿de acuerdo? Bien, es decir, eso se llama robustez, ¿de acuerdo? ¿Cómo se consiguen modelos robustos? Bueno, modelos robustos se consiguen, curiosamente, en contra de lo que puede pensar, modelos más sencillos suelen ser modelos más robustos. Modelos con menos variables o con un número moderado de variables suelen ser más robustos, porque digamos que los coeficientes de cada una de las variables de entrada van a tener más peso, ¿no? Bien, selección de variables. O sea, algunas variables pueden ser, demasiadas variables pueden incluso deteriorar el clasificador. Entonces hay que buscar un conjunto de variables pequeño que me hagan esa función de clasificar de forma óptima. Si tengo 140 variables o 120 variables o 120 datos financieros y quiero un clasificador que tenga como mucho 8, 9 o 10, a ver, sería de 120 posibles variables y seleccionar subconjuntos de 8 o 9. Pues serían 120 sobre 8 es un número, o 120 sobre 10 es un número muy grande, estamos hablando de trillones de posibles soluciones. Evidentemente eso no se puede enumerar, utilización de técnicas heurísticas o de investigación operativa, una forma de ayudar, ¿de acuerdo? Selección de variables. Bien, más selección de instancias, selección precisamente de los casos que puedo utilizar yo como conjunto de entrenamiento. Determinación de casos outliers. O sea, cuando, por ejemplo, cuando determino yo y filtro esos casos que sé que son casos raros, que son casos muy raros y tal, y que me están perjudicando ese clasificador, el hacer ese clasificador, porque me lo están distorsionando. ¿Cómo detecto esos outliers? Pues también es un problema de optimización, ¿de acuerdo? En fin, ¿qué más? Que diseño de clústeres, o lo que se llama la clasificación supervisada, que tiene mucha importancia en biología, en sociología, es decir, ese comportamiento, esa búsqueda de grupos entre los individuos que tengan un comportamiento parecido entre sí, que sea homogéneo de cada uno, o sea, de los miembros de un grupo, y que sean diferentes o heterogéneos con otros miembros, ¿de acuerdo? Clasificación no supervisada. También es un problema de optimización. En fin, hay un campo muy grande entonces de interacción entre la investigación operativa y la minería de datos que sería interesante explotar. Bueno, y entonces voy a pasar muy deprisa sobre las tres secciones siguientes. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente de cosas que he hecho yo, porque creo que interesa el texto, porque si no se nos vamos un poquitín, ya son y media casi, y hemos dicho que hay que terminar a las 5, ¿no? Y más preguntas. Claro, no, a las 5 con preguntas, si es posible. No, pues no. A las 5 con preguntas incluidas. Eso. Bueno, entonces vamos a pasar, a ver si en 10 minutillos termino. Bueno, campos en los que yo trabajo más. Transporte público, hemos hecho cosas con transporte escolar, con dos objetivos. Aquí tenéis algunas transparencias. Hemos trabajado desde el año 98-99. Existía un problema en el año acerca del 2000 que provocó protestas de los padres, porque el transporte público duraba, más que ser costoso, digamos que las rutas eran muy largas. Había rutas que eran excesivamente largas. Claro, estamos hablando de Burgos, no es todo meseta, hay meseta, pero hay también montañas, sobre todo en el sur de la provincia, ¿no? en la frontera con la provincia de Soria. Bueno, vaya, total, que rutas largas, rutas peligrosas, protestas de los padres. Objetivo, minimizar costes y reducir la duración de la ruta más larga, es decir, intentar minimizar la máxima, es decir, que la máxima sea lo más corta posible. Es decir, con eso conseguirías más equilibrio entre las rutas y sobre todo mayor calidad en el sentido de que cuanto más corta sea la más larga, más equilibradas estaban y menos el conjunto de los chicos menos tiempo estaban en el colegio. O ambos objetivos, reducción de costes, o sea, reducción de la suma de las rutas y minimizar la ruta más larga, no van de la mano siempre, iban, ¿de acuerdo? Bien, aquí hicimos un GIS, simplemente para
para este problema. O sea, ahí tenemos diferentes soluciones. Bueno, nada, después otro problema que hemos trabajado es un problema de transporte urbano, de diseño de la ruta de transporte urbano de Burgos. Este es un problema monoobjetivo de minimizar los tiempos de espera y tiempo de viaje conjuntamente, aunque después hicimos variantes que pasaba cuando tú das más peso al tiempo de viaje, perdón, al tiempo de espera, porque al final se percibe, si tú estás en el autobús, bueno, vas avanzando, más o menos se percibe de forma diferente, produce menos irritación un minuto que estés en el autobús que un minuto que estés esperando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí. Bueno, aquí también hicimos un quiz para el rediseño de líneas. Un problema que hemos trabajado, una tesis que hemos dirigido últimamente, precisamente es una aplicación de esto mismo, pero en México. Es un modelo muy interesante, llaman el Bus Rapid Transit, es un sistema que se ha puesto, que lleva unos años ya, estableciéndose en ciudades, por ejemplo, de Asia y América, y además que tiene cierto éxito. Lo que pasa es que suele ha estado desbordado por su éxito. Bueno, la idea es, aquí tenemos, por ejemplo, un modelo que se habilitan en las grandes avenidas de estas grandes ciudades como Shanghái, como Río de Janeiro, como Bogotá o como Ciudad de México, se habilitan los carriles intermedios precisamente para este sistema, ¿no? Para una especie de metrobús, lo llaman, ¿no? De autobús de planta baja, pues de fácil acceso, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, problema, por ejemplo, que tenían, que esto paraba cada 2x3. O sea, cada 2x3 había una parada, arrancaba otra parada, arrancaba. Se pierde mucho tiempo, o sea, cada línea duraba mucho. Entonces, la idea que eso empezaron a hacerlo en Bogotá y nosotros también lo propusimos hacerlo en Ciudad de México, es en esa gran línea de ese corredor, no parar en todo, o sea, no hacer una línea que parara en todas las paradas, sino hacer, por ejemplo, 2 o 3 sublíneas, unas que pararan en una línea pararan en unas paradas, otras en otras, con algunas paradas intermedias que hacían transbordo, y resulta que, a ver, se analizaba y se simulaba y efectivamente ese aumento de agilidad compensaba después ese parar, hacer transbordo y etc. Bueno, entonces hicimos ese problema, ese rediseño de línea, esa partición de una línea principal en varias sublíneas, ¿de acuerdo? Y qué paradas componían cada línea. Y después, ojo, y después lo mismo que comentábamos, desde un punto de vista de objetivo, cómo minimizaba yo el número de transbordos que tenía que hacer, ¿no? Claro, ahí teníamos, por ejemplo, una curva de eficiencia, es decir, aquí si yo quiero minimizar el número de transbordos, o sea, ningún transbordo, pues evidentemente no hacía ningún transbordo, pues la línea tradicional, parábamos en todas las líneas, con lo cual no hacía ningún transbordo, 36 minutos, y si hacía la otra solución, decir, no, mira, tú lo que importa es minimizar la duración total de la ruta media, de acuerdo, 30 minutos. Pero, digamos que aquí no transbordaba ninguna persona y aquí transbordaban el 40% de ellas. Bueno, ¿qué es lo mejor? Por lo que decíamos. Si estamos en época de vacaciones, no tengo ninguna prisa, oye, os tranquilo, no quiero transbordar. O soy una persona mayor, una persona jubilada. En época lectiva, muchos estudiantes, mucha gente que quiere trabajar, gente más joven, gente más dinámica, no le importa transbordar, pero quiere llegar a tiempo, pues soluciones como esta. Pero fíjate, incluso esta solución puede ser, o sea, de 40% de personas que transbordan, se puede bajar a 25 sin apenas perder tiempo de viaje. Ya que, lo que comentábamos, que un análisis de la curva de eficiencia del frente de Pareto me puede ayudar a tomar decisiones. Uno si solo pensara en optimizar los tiempos de viaje, sería aquí. Pero ojo, si tuvieras esto, podrías bajar hasta aquí, sin apenas aumentar el tiempo de viaje y reduciendo apenas del 40% al 23%. Vale, bien. Seguimos alguna cosilla más. Recogida de basuras, también hemos hecho alguna cosilla interesante. Recogida de basuras hay 2 objetivos: maximizar la frecuencia de recogida de la basura y minimizar el coste. Lo de siempre, dos objetivos en conflicto. Bueno, aquí la curva de eficiencia es muy fea, es reconocer que es fea, pero bueno. Bueno, esto ya es una recopilación, no son cosas que he hecho yo. Por ejemplo, aquí trabajó muy bien el grupo de Gregorio, logística humanitaria. Bueno, es una recopilación, esta parte es una recopilación de trabajos interesantes que han hecho otros grandes investigadores. Es la extensión natural de las cosas que podemos hacer, porque es aplicar, nosotros hemos trabajado mucho en transporte público, logística comercial, pues la extensión sería la logística humanitaria. Ahora, la logística humanitaria no es tan sencilla, la aplicación de las técnicas de logística comercial o incluso transporte público
que es minimizar costes, maximizar nivel de servicio, bueno, más o menos lo que hemos visto, que es razonable y tal. Ojo, que aquí se complica. Aquí intervienen las condiciones especiales, la presión del tiempo, que una mala decisión depende de que muchas personas vivan o no vivan, pues es algo que la intervención de muchos actores, no siempre coordinados, hacen que la logística humanitaria tenga unas características especiales, ¿no? No obstante, interesa que este campo, a los grupos que están funcionando muy bien en este campo, se les ayude más, se invierta más dinero, como todo, que se invierta más en I+D, pero bueno, en este campo sí que es un campo que merece la pena. Y bueno, no obstante, hay, repito, grupos de investigación que están surgiendo con resultados muy interesantes. Bueno, hay el propio objetivo de reducir el sufrimiento humano, ese objetivo como lo mismo. O sea, el hacer la propia función objetivo ya de por sí es algo que no es tan sencillo. El concepto de latencia, ¿no? La función objetiva de latencia. ¿Y qué objetivos considero? O sea, ¿cómo hago un indicador sintético, si quieres, de todos los objetivos que pueden intervenir ahí? ¿Verdad? Bueno, esto es, por ejemplo, la tesis de José María, por ese sentido, es un ejemplo claro de problemas o sea, de un problema donde puedes encontrar cantidad de objetivos y que no es tan fácil, ¿no? ¿De acuerdo? Hay un enfoque después, hay una gran clase, bueno, no es un campo donde yo esté muy metido, pero bueno, ahí tenéis una serie de aplicaciones interesantes, tanto enfoques preventivos, o sea, diseñar redes robustas, en el sentido de decir, ojo, si por un terremoto o una inundación falla algún elemento, que la red se auto-regenere, que tenga otras alternativas, ¿verdad? Enfoque preventivo, enfoque también post-desastre, ¿no? Bueno, bien. Aplicaciones sanitarias. Vamos a ver, nosotros hemos hecho un tema de localización de recursos sanitarios de centro de diabetes en la provincia de Burgos. Bueno, aquí había un presupuesto en ese momento de la Delegación de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que nos proporcionase un estudio de dónde situar unidades de diabéticos. Vamos a ver, aquí el tema es el siguiente. Cuando una persona, un diabético, sufre coma diabético, pues, bueno, supongo que habrá gente aquí que sepa de esto bastante más que yo, pero vamos, el tema es, estoy resumiendo un poco, o sea, después eso se puede precisar. La idea es, cuando una persona sufre coma diabético, tiene que ser atendida en un tiempo máximo, suele ser 15-20 minutos. Si no es atendida en esos 20 minutos, pues se va a ese centro donde se inyecta lo que se le tiene que inyectar, pues entonces pues puede tener daños graves, daños permanentes y además daños graves, incluso la muerte, ceguera, amputaciones, bueno, pues algo muy dramático, ¿verdad? Entonces la idea es, ojo, es un problema de localización donde tú tienes que poner esa serie de puntos, esa serie de facilidades entre los puntos de la provincia de Burgos que tienen instalaciones donde se pueden poner esas unidades, ¿verdad? No todos los pueblos tienen esas instalaciones, de los 450 pueblos, 150 los tienen. Bueno, pues, entre esos 150 pueblos, ¿dónde pongo las 10 localidades, las 10 facilidades? La idea es, teniendo en cuenta la matriz de distancias que hay entre todos los puntos, ¿dónde pongo yo las localizaciones para que el número de individuos o de pacientes cubiertos sea el máximo posible? Cubierto significa que su distancia al punto de atención, al centro más cercano, sea menos de ese tiempo crítico. ¿Se entiende? Bien, eso sería determinístico. Pero después dice, ojo, sí, pero vamos a ver, si una persona... Y después está el modelo aleatorio estocástico, donde ya metemos la probabilidad de tener ese daño permanente. Ojo, si una persona, imagínate que el tiempo crítico son 20 minutos, si una persona es atendida a los 2 minutos, bueno, la probabilidad de tener daño permanente es casi nula. Bien. Si es atendida a los 10 minutos, bueno, también es muy poca, vale. Si es atendida a los 15 minutos, bastante, empieza a ser bastante. Y si es atendida a los 19 minutos, su probabilidad de daño permanente es de 0,9. ¿Me explico? Es decir, ojo, no es 0, la probabilidad no es 0 o 1. La probabilidad depende del tiempo que pase entre que sufre el coma diabético y es atendido. Pero no es 0 si se cubre en menos de 20 minutos. ¿Me explico? Entonces,
Claro, el primer modelo no contemplábamos eso y en el segundo modelo sí contemplamos esa probabilidad. Entonces, los resultados son parecidos aunque ligeramente diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Y avanzamos un poquitín más. Aplicaciones sanitarias, bueno, hay cosas interesantes. Y después hicimos un modelo, bueno, donde está, ya con eso terminamos. Un modelo con unas compañeras de la Universidad, de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zagreb. Hicimos un modelo también para un hospital de Zagreb, de maximizar el número de pacientes que fuesen tratados cada día según su prioridad. Es decir, tú tienes en un día concreto una serie de pacientes, cada paciente tiene un tratamiento, ese tratamiento se compone de una serie de procedimientos, ¿verdad? Bueno, entonces los tratamientos son tan diferentes como el número de pacientes que hay, pero a veces los procedimientos que componen ese tratamiento a veces coinciden. Un tratamiento puede ser cogerte la presión, ponerte inyección, extraerte sangre y después pasarte por una radiografía, imagínate, ¿no? Bien, entonces yo tengo ese tratamiento, tú tienes otro, a veces algún procedimiento coincide. Entonces cuando coinciden los procedimientos, para hacer ese procedimiento hay una serie de máquinas y una serie de médicos o enfermeros o personal sanitario que tienen los skills, las habilidades, gracias, sí, las habilidades para hacer esos procedimientos, ¿no? Entonces, ojo, mira a ver cómo planificas los tratamientos, que además que los procedimientos de los tratamientos tienen que ir seguidos, o con un tiempo, cómo planificas para maximizar el número de tratamientos que tú planificas cada día. Ahora, lógicamente, dos pacientes que a la vez tengan que hacer el mismo procedimiento, depende de la capacidad de que haya un número de médicos que puedan hacer eso en ese momento. Entonces se complica. Entonces tienes que maximizar además los de máxima prioridad, porque al principio están los que sean urgentes, en segundo lugar los que no sean urgentes pero que ya llevan esperando ya un tiempo porque no se les ha planificado otro día y les empieza a tocar, los terceros una cosa intermedia y los cuartos, bueno, pues que pueden esperar y tal, ¿no? Pues eso es lo que hay que, pues lo que hicimos. Y bueno, y un campo donde nos queremos meter ahora es aplicaciones de bioinformática. Sobre todo en este problema, ensamblado de cadenas ADN de un organismo para construir genomas. Que este es un problema, que son problemas, curiosamente, los problemas bioinformáticos son problemas combinatorios, además duros, pero duros. Y ahora nosotros tenemos, en Burgos sabéis que existen los yacimientos de Atapuerca. Y claro, aquí hay este problema de recomponer genoma, pues ha habido muchos investigadores operativos que lo han tratado, o sea, no es una cosa que se me haya ocurrido a mí. Y además gente de mucho prestigio, pero claro, no es lo mismo un genoma de la Edad Media o de actualmente, o sea, como la de la Edad Media es como si fuera de ahora mismo. Pero los amigos de Atapuerca sí que eran un poco diferentes a como somos ahora. O sea, el Homo antecesor, que es lo que se ha descubierto en Atapuerca, que es el común entre los neandertales, que somos nosotros, neandertales, que es una vía, y los cromañones, que somos nosotros. Estaría el antecesor, el Bertincensis, y después sería el neandertal, y ahí se paró. Y después, por otro lado, digamos que el ancestro común a los neandertales y a los cromañones sería el Homo antecesor. Bueno, pues ese Homo antecesor tiene unas el recomponer genomas del Homo antecesor, pues claro, es muy interesante, ¿no? Entonces, es un reto que tenemos, claro. Pero bueno, es tener información, ¿no? Y bueno, con eso yo, que no. Pues nada, pues muchas gracias por la atención. He intentado resumir al final un poco, bueno, pero bueno. Y la siguiente transparencia dice, ¿preguntas? La primera pregunta se la dejamos a Gregorio Tirano, que va a hacer una pequeña discusión de su trabajo. Bueno, pues nada, solamente comentar que en general yo creo que esta presentación pues, es muy interesante para dar una panorámica de lo que es la investigación operativa, ¿no? Partiendo un poco de sus orígenes, pasando por una serie de técnicas muy utilizadas en la práctica y bueno, terminando por un grupo de aplicaciones en el área de ciencias sociales que quizás sea una de las cosas que más nos puede interesar a nosotros en esta facultad. Pero bueno, sí que es verdad también que Joaquín enseguida se ha centrado en el diseño de heurísticas y metaheurísticas, que lógicamente es lo que más ha trabajado, pero bueno, estas limitaciones grandes que tenemos de tiempo pues no se ha podido meter en desarrollar con detalle ninguna de ellas.
Sin embargo, bueno, he pensado que a lo mejor pues, parte de la audiencia no habéis trabajado mucho de forma directa con este tipo de técnicas, y que a lo mejor no estaría mal que dedicara un par de minutos simplemente a comentar las ideas principales de alguna, quizás de las metaheurísticas, quizás alguna que pueda ser especialmente ilustrativa, no sé, la que veas, a lo mejor búsqueda tabú o templos simulados, genéticos o algo así, que además sí que es verdad que se basan en ideas muy intuitivas, a veces bastante sencillas, y que sí que nos pueden dar una idea clara de la filosofía que hay un poco detrás de este tipo de técnicas, aunque bueno, lógicamente no nos podemos meter mucho en detalle, pero por lo menos esa idea general de en qué se basa este tipo de técnicas. Bueno, por ejemplo, vamos a ver, a mí la que más me gusta porque es... Vale, te exige programar un poquitín, pero es conceptualmente sencilla y además es de una eficacia muy grande. Vamos a ver, digamos que sería los amigos. Mira, los alumnos genéticos, por ejemplo, lo que tienen fácil es que un patrón lo puedes utilizar para cualquier problema. Pero ojo, mejor si existe una codificación de tipo 0. Por ejemplo, el problema de la mochila. 0 objeto que lo metes, un objeto que metes, 0 objeto que lo metes. El problema, con alguna variación, ¿no? El problema de localización, localización de recursos sanitarios. Os sabéis muy bien. Tienes un vector de los objetos potenciales, los 10 que selecciones serían unos y los 0 serían los que no seleccionas. Entonces, eso te da una codificación binaria en la cual los algoritmos genéticos parecen... Claro, después tienes que asegurarte que el cruce y la mutación te va a dar lugar a una solución de 10 unos. Si te da menos tienes que poner y si te dan más tendrás que quitar. Pero vamos, que esa pequeña adaptación, puedes tener un algoritmo genético que te sirve para ese problema de optimización. Cualquier problema de selección de variables es igual, la que seleccionas uno y la que no seleccionas otro. Claro. Entonces ahí no funcionan mal, están bien y son sencillos. Cruce, mutación, reproducción. Cruce, mutación, reproducción, selección. Ya. Ahora, cuando problemas, por ejemplo, un putín más complejo, que es un problema de rutas, la codificación 0,1 no te sirve. No puedes meter una codificación 0,1, ¿no? La ruta está compuesta por el punto 7, 10, 5, 2. ¿Cómo me codifica usted eso? Como ceros y unos, ¿de acuerdo? Entonces ahí funciona mejor, yo creo que al mismo tipo vecinal como la búsqueda tabú. ¿La búsqueda tabú en qué se basa? La búsqueda tabú es algo muy sencillo. Vamos a ver. Hemos dicho, la idea que teníamos, si yo permitiera, una vez que llego aquí, la búsqueda tabú dijo, oh, no me paro aquí. Sigo buscando. Sigo buscando la mejor solución vecinal. Bueno, la solución vecinal de Q puede ser volver aquí o volver aquí. Pero si vuelvo aquí, después la mejor solución vecinal esta que está aquí, ¿cuál sería? Otra vez Q. Luego el algoritmo estaría circulando, estaría aquí, pum, 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 pum. Luego vas a ver, pues menuda historia, ¿no? No, entonces ¿qué hago? Tengo que evitar que el algoritmo cicle. Para ello, algunos atributos los declaro tabú. O sea, todo lo que sea volver a soluciones anteriores lo declaro tabú. Por ejemplo, en un problema de la mochila, que es, imagínate que un movimiento es intercambiar un objeto que esté dentro por otro que esté fuera. Si yo aquí, por ejemplo, he intercambiado el objeto A por el objeto B, si saco el A y meto el B, durante una serie de iteraciones, para que no vuelva aquí, ¿qué tengo que impedir? Que el objeto A que acabo de echar de la mochila, meterlo dentro. Pocas iteraciones, no muchas, para no encajonarle, porque si no estoy impidiendo muchos movimientos. Es decir, ese objeto lo declaro tabú. Con lo cual me impide volver aquí y con lo cual al final va a llegar. Y una cosa que se llama criterio de aspiración. Determinados movimientos de determinados objetos pueden ser tabú, pero ese estatus tabú lo puedo obviar si, por ejemplo, ese movimiento aparentemente tabú me da lugar a una solución mejor que la que había antes. Igual con otra combinación de otros elementos, ¿no? Pero el A, imagínate que el A, si acabo 3 o 4 iteraciones, pero he hecho otros cambios, resulta que en ese momento puedo meter el A y me da lugar a una solución mejor que la que había antes. Aunque sea tabú ese objeto, lo puedo volver a meter. ¿De acuerdo? Eso es la búsqueda tabú. Bueno, pues es así de sencilla. Y mejor una búsqueda local, pero mejor una búsqueda local, para mí, o sea, solamente con unas 4 o 5 líneas de código más, puedes mejorarte. Yo, para empezar, para la gente que empiece, sobre todo, pues eso, repito, o sea, algunos genéticos está bien, si uno no quiere programar mucho, está bien. Si después quiere hacer algo un poquitín más exacto, yo creo que merece la pena. Desde un punto de vista académico, pues merece la pena buscar una solución que sea mejor que la que tiene otro. Desde un punto de vista comercial, pues, oye, si tú has mejorado un 20%, por ejemplo, yo qué sé, las soluciones que tenías en una empresa, imagínate que esté produciendo una serie de productos, ¿no?
y ya has conseguido mediante una heurística sencilla, un árbol genético, bajar reducir los costes en un 15%, pues ya está bien, ¿no? Y encima tu coste de programación es sencillo, un genético te lo puede hacer. Lo que pasa es que una búsqueda de tabú te va a mejorar ese genético, te va a mejorar un 3 o un 4% más. ¿Le merece la pena? Académicamente sí. Después de hacer cuentas. Yo empezaría por eso, ¿no? Porque la gente empiece por genéticos y búsqueda de tabú, yo creo que es mejor. Más. Otra cosa que también tenía que comentar, relacionada justo con lo que acabas de decir al final, de cuánto somos capaces de mejorar, no se habla mucho de las limitaciones que tienen este tipo de algoritmos. La primera está clara, no me garantiza que tenga la solución. Pero la cosa es, yo desde mi punto de vista, y yo creo que es peor todavía, es que no sabes cómo de cerca estás del óptimo. No es solamente que no tengas el óptimo, sino que no sabes cómo de lejos estás. Puede ocurrir una metaheurística de estas que te den el óptimo y no lo sepas. Puede ser que esa solución que tú has obtenido sea el óptimo de verdad y no sabes que lo es, o justo lo contrario. Te da una solución que tú crees que es buena, muy buena, y que luego esté muy lejos del óptimo. Entonces, era solamente preguntarte si pudieras comentar un poco de tu experiencia también, cuáles eran las principales limitaciones y sobre todo esta que a mí me parece la más dramática. Claro, eso por ejemplo, una cosa que hacemos ahora es generar cotas inferiores. A ver, el óptimo no lo puedes hallar, porque si hayas el óptimo, para que si sabes el óptimo, para que hayas una solución aproximada. Claro, pero inteligente te lleva un tiempo de cálculo exponencial y por lo que no puedes hallar el óptimo, precisamente porque estás utilizando heurísticos porque te cuesta mucho hallar el óptimo. Entonces, el exacto, ¿no? O asegurarte el óptimo. Lo dices tú, el gran drama es que probablemente, en muchos casos, esa solución que tú tienes sea el óptimo. Lo que pasa es que no lo puedes garantizar, hay que ser honrado. ¿Qué se hace para medir? Últimamente se generan cotas. Pero claro, ojo, la relajación lineal del problema del modelo puede ser muy mala, o sea, puede ser una patata. Entonces, yo estoy ahora con un modelo que es un modelo interesante de producción industrial. Bueno, imagínate, tienes una serie de productos que tú antes de hacer un producto final, tú haces primero lo llamas un producto industrial, del producto industrial después haces el producto manufacturado. O sea, imagínate que tú quieres que producir bobinas de acero, entonces primero produces las planchas de acero y de las planchas produces las bobinas. Entonces, lo que se está imponiendo ahora es clusterizar, es decir, ¿cómo agrupas tú las bobinas finales de forma que puedan ser hechos del mismo tipo de plancha? Para no hacer tantas planchas como bobinas. Sí, o sea, las planchas sí, pero no hacer el mismo tipo de, no hacer tantos tipos de planchas como bobinas, sino hacer menos tipos de planchas. Menos tipos, porque el proceso de hacer las planchas exige cambiar el molde, tal. Entonces, lo que se trata es no hacer tantos cambios. Porque es parar la máquina, son las máquinas de producción industrial, o sea, que parar una máquina ahí es un coste súper grande, súper peligroso, etcétera, ¿no? Vaya, entonces es un problema de clusterización, de agrupar los pedidos que sean en grupos homogéneos, en el sentido de que puedan ser hechos desde el mismo tipo de planchas, es hacer menos tipos de planchas. ¿Me explico? ¿Se entiende un poco la idea? Aunque el número de planchas que hagas al final sea el mismo, porque tiene que ser igual que el mismo número de bobinas que tienes que hacer, pero el tipo sea el menor posible. Por eso es un problema de optimización. ¿Me explico? ¿Entiendes, no? Es el problema del problema de Asferón que conté, ¿te acuerdas? Bueno, pues ese problema, hemos hecho dos formulaciones. Las dos, la relajación lineal es una patata. Te permiten hacer problemas con 60. Entonces hemos hecho heurísticos que resuelven hasta 10.000 en un tiempo de cálculo razonable. Bueno, pero la relajación lineal de cada uno de ellos te da como solución 1, que es malísimo. Tenemos creado un método para generarte una cota inferior, que es, digamos, que cuántas bobinas serían, cuál es el máximo número de bobinas que sean todas incompatibles con todas, pero que todas esas bobinas tendrían que pertenecer a clústeres diferentes. Con lo cual, el máximo de ese problema es una cota inferior del tuyo. Y entonces, por lo menos hasta problemas de tamaño 400, esa cota inferior coincide con la solución que te da el heurístico, con lo cual, óptimo. Pero no es fácil. Pero la relajación lineal es una patata. O sea, hemos tenido aquí otro problema
vamos, el óptimo, el subóptimo es el problema, que tampoco pensamos que es el óptimo, o sea, es el problema, también heurístico para ese óptimo, entonces, para ese problema, o sea, lo suyo es buscar otras vías para generarte cotas inferiores. No, sí, el problema está claro. Tu cuota superior está aquí, tu cuota inferior está aquí. Lo que no sabes es si la diferencia tan grande es porque la cuota superior es muy mala y la puedes bajar, o porque la cuota inferior es muy mala y la puedes subir. Entonces, si inviertes mucho tiempo en mejorar la heurística, pero ya tienes el óptimo, no ganas nada. Claro. O sea, la única forma es intentar subir la cuota inferior. La cuestión es que en ese momento no sabes cuál de las dos es la que está mal. Claro, de momento las dos están muy bien porque coinciden. No, claro, para esos casos pequeños, cuando habéis sido capaces de subir la cota inferior... no, pero el tamaño pequeño es hasta 400, hasta 400, que ya es 8 veces más que te lo haces. Claro, no, por supuesto. Pero claro, ya a partir de 500 ya empiezan a ser diferentes. ¿Es por qué? ¿Porque no encuentro el óptimo o porque la cuota superior es... Bueno, pero es que aunque sean diferentes no tiene nada que ver que estén así que estén así. Claro. Aunque no sean la misma, pero no es lo mismo que haya una diferencia del 10% que del 200%. Sí, pero ya a partir de 400, o sea, con 500 lo que puedo decirte es que no tenemos la garantía de que sea el óptimo. Pero igual sí. Bueno, pues eso no está claro. Lo suyo es ir a generar cotas inferiores buenas, pero es un problema también muy complicado. Pues eso es una limitación fuerte. Claro, una limitación fuerte. Muy bien. Eso como vamos de... Ya. Bueno, dejamos de preparar una preguntilla del público. Una pregunta... Si se queda alguna en el tintero de la que se hace, mientras no de repente. Bueno, solamente quería meter un momentín en la parte de logística humanitaria que has comentado también. No has comentado nada de lo que tú habías hecho, pero bueno, seguimos hasta hablando de que has trabajado con un problema de instalación de pozos y no sé qué. Sí. Sobre todo era también ver un poco tu experiencia en cuanto a la obtención de datos y la respuesta de las organizaciones para usar estas cosas. Porque nosotros hemos tenido muy mala experiencia, entonces bueno, era solamente por tantear un poco por ahí también. Nada, esto fue un intento, fue un trabajo de fin de grado y a las pobres chicas, lo que dices tú, o sea, no le dijeron, o sea, los datos que estaban publicados, pero poco más. Sí que averiguaron un poco pues qué condiciones, por ejemplo, era un tema de localización de pozos. Entonces, qué sitios tenían, era un poquitín, qué sitios de reunir las condiciones para abrir pozos y después dentro de esos, pues localizar, o sea, pues buscar algún presupuesto para abrir 2 o 3 o 4, pues determinar dónde abrir, siempre la localización. Pero que luego es difícil el llegar a que estas organizaciones realmente utilicen este tipo de herramientas, porque entiendo que todo lo que es el transporte público tal se está usando. Sí. Pero también mi experiencia en el área de logística humanitaria es que es más difícil el entrar ahí, el que realmente se use en la práctica. Sí, el tema del transporte, no, ahí no hemos hecho nada, vamos. El tema del transporte público, por lo menos, bueno, sí que, ahí sí que, por ejemplo, sí que cambiaron alguna línea y se dieron cuenta, por ejemplo, la línea número 1, que era que une el centro de Burgos con Gamonal, estaba llena de autobuses, pero vamos, tú dices, vamos a ver. Y otra línea, que iba bastante gente, que iba la carretera de Logroño, pues apenas tenían 1 o 2 autobuses a la hora. Y tú dices, vamos a ver, alma de Dios, si tú pones un autobús, la línea tiene es una hora, pones un autobús, es media hora y media hora de volver, por ejemplo, pones un autobús es 1 hora de frecuencia. Si pones 2 es 30 minutos. Si pones 3, 20 minutos. De 1 a 2 bajas de 60 a 30 minutos. De 2 a 3 bajas de 30 a 20. De 3 a 4 bajas de 20 a 15. Mejoras de 5 minutos. A partir del 6º o 7º autobús no te enteras, no tienes esa mejora. Si ese autobús se lo pones en la que tiene solamente 2, es decir, que aunque vaya más gente a esa línea central, me explico, o sea, al final, bueno, pero es que no son 20 veces más, porque es que al final, tú pones aquí 20 autobuses, aquí pones 1, es que son 20 veces más, pero aunque sea así, que no lo es que el beneficio marginal de poner el 19º autobús frente a poner el 20 es insignificante con poner en tercer autobús ahí, ¿no me explico? Pues bueno, pues al final lo buscamos analíticamente y no, cositas así que te hice ilusión porque ves que hicieron algún cambio en ese sentido, ¿no? Bueno, tampoco, bueno, pues oye, pues sí, eso sí, pero vamos, pero es que los propios técnicos lo están diciendo a los responsables del ayuntamiento, oye, que bueno, y además los ayudamos porque al final lo mostramos analíticamente que los técnicos tenían razón. Que son los hombres que tienen mucho más experiencia y sabían, claro. Sí. No, hay cositas lo que dices tú. Si tú es que se lo demuestras, bueno, con simulaciones y tal, pues al final, pues sí. Pero bueno, nos pagaron 18.000 euros, ¿cómo? O sea que bueno. Nada. ¿Última oportunidad con la preguntilla? Bueno, entonces, muchas gracias Venga, por este interesante
la verdad, me ha sido una panorámica muy buena y muy ilustrativa. Y bueno, y luego ahora está la inquietud de cada uno y la necesidad de cada uno de profundizar en la técnica que nos ordena así. También bueno, me lo que a Revuelo, tenéis mi correo para lo que queráis y yo estaré encantado de atenderos. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias.